programa que va y viene, a veces está este año todavía no está, pero parece que el servidor lo están actualizando. Es el programa HardwareGamer Simulator. Es un programa bastante sencillo porque es muy gráfico. Ustedes pueden ver acá, de color rojo está la frecuencia Q o del alelo minúscula, la frecuencia P de color azul, ¿no? Acá tenemos por ejemplo 0.5 para ambos valores. Y nosotros podemos poner la frecuencia inicial, podemos jugar con la selección, la migración, la deriva génica. Podemos ver las frecuencias alélicas y genotípicas. Y podemos darle el tamaño a la población, y acá le hemos dado 100 generaciones, ¿no? De tal forma que cada vez que yo varíe esta frecuencia, puedo ver cómo varían, ¿no?, las frecuencias en el tiempo. Ahí, por ejemplo, cuando yo le doy valor P sub 1, totalmente 1, ¿no?, ya no hay frecuencias alélicas homocigotas recesivas, ¿no?, y todo se vuelve azul, ¿no? Toda la frecuencia se maximiza a 1. O lo contrario, hago P sub 0, ¿no? Si hago P sub 0, P sub Q se hace 1 y se vuelve todo completamente azul, ¿no? Rojo, perdón. O de repente le doy, vamos a ver mutación, ¿no? Yo en mutación puedo, acá la frecuencia inicial es 0.5, 100 generaciones, le doy una tasa mutacional de 1, o decir 0.01, una tasa mu de 0.01. Miren ustedes cómo P va aumentando, es una tasa mutacional en contra de Q, va aumentando, va aumentando, va aumentando en el tiempo. Claro, 100 generaciones es un montón de tiempo. En humanos estamos hablando de 2500 años, ¿no? Y miren ustedes, en 100 años, ¿no? En 100 generaciones, ¿no?, la frecuencia alélica de P ha subido de 0.5 a 0.8. La de Q ha bajado, ¿no? La de Q ha bajado a 0.18. Las frecuencias genotípicas también han subido unas y otras han bajado, ¿no? Si ahora le pongo una tasa de 0.5, miren ustedes, el cambio es mucho más rápido. Cuando la tasa mutacional aumenta, ¿no?, en este caso 5 veces con respecto al anterior, ¿no?, la tasa mutacional aumenta, casi es 1, el valor de P, el valor genotípico también, ¿no?, y el valor de Q ha bajado constantemente, ¿no?, ha bajado hasta reducirse casi a la mínima expresión. Si le aumento más, tasa ya de 0.1, ¿no?, la tasa mutacional, miren ustedes, de 0.5, ya prácticamente 0.999 es prácticamente 1, ¿no? Y probablemente antes de 100 generaciones desaparezca la frecuencia de Q y solamente quede la frecuencia P como 1, ¿no? Entonces, mientras mayor sea la tasa mutacional en una población, el cambio es mayor, ¿ya? El cambio va a ser mayor, ¿ok? Más rápido, en pocas generaciones. Otra forma es, por ejemplo, ver la tasa mutacional de 0.01 a partir de una frecuencia de 0.5, ¿no? Se sigue manteniendo más o menos constante, ¿no?, la tasa, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿ok? A lo largo del tiempo. ¿No? Se lo podemos ver nosotros 10 generaciones, para hallar la selección en contra de un homocigota recesivo en una población. Tenemos que la frecuencia inicial, genotípica inicial, es P sub 0 cuadrado, 2P sub 0, Q sub 0 y Q sub 0 al cuadrado, ¿no? Es donde la tasa de la capacidad reproductiva es 1 para la homocigota dominante y el heterocigota, y para el homocigota recesivo 1 menos S. Multiplicamos cada uno de estos valores, acá lo tenemos, 1 por esto y esto por 1,
Lo sumamos y obtenemos este valor que va a dividir a cada uno de ellos y con eso hallamos la proporción de genotipos. En la siguiente generación, la nueva probabilidad tanto de Q como sub 1 es, ya saben ustedes, la frecuencia del homocigota más la mitad de la frecuencia del heterocigota. Este dato ya lo tenemos, ¿no? Este dato ya lo tenemos de la frecuencia del homocigota dominante y este del heterocigota. Lo sumamos y nos sale P sub 0, 1 menos S, Q sub 0 elevado al cuadrado. Y para el Q, no vamos a tener mucho detalle, esta sería la forma. Q sub 0 al cuadrado, S Q sub 0 al cuadrado, entre 1 menos S Q sub 0 al cuadrado. ¿Okay? Con esa fórmula nosotros podemos calcular el cambio cuando hay un coeficiente de selección en contra del alelo recesivo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, si yo tengo la frecuencia de Q y de P de 0.5, cuando hay una tasa de una tasa o un valor de S de 0.01, ¿no? Mira lo que va a pasar en 100 generaciones, esta tasa va a hacer que aumente P y disminuya Q. ¿Okay? Las frecuencias genotípicas también se ven alteradas. Si aumentamos la tasa a 0.05 mayor, entonces esta proporción aumenta y esta disminuye. Y finalmente, si lo aumentamos mucho más, esta va a ser mucho más fuerte, ¿no? Y esta va a ser menor, ¿no? La tasa. ¿Okay? Entonces, de esa forma vemos de que a medida que aumentamos la tasa de selección en contra, entonces el valor de Q va disminuyendo con mayor fuerza. ¿Okay? Bien, para lo que es selección, ¿no? La selección tiene que ver mucho con la capacidad reproductiva o la capacidad de dejar descendencia, lo que se conoce también con el nombre de fitness, ¿no? La probabilidad de pasar los alelos con sus repetidas frecuencias alélicas y van a dar nuevas frecuencias genotípicas en la descendencia, lo que se conoce como fitness. Bien, para lo que es deriva génica, acá en deriva génica lo que tenemos es que esto se cumple cuando las poblaciones son pequeñas. Ahí el alelo, uno de los alelos tiende a desaparecer con el tiempo debido a que hay endogamia, ¿no? Aún así tengan valores grandes, tienden a desaparecer porque las generaciones tienden a fluctuar en forma aleatoria, ¿no? Diferenciándose con el tiempo y haciendo de que los individuos que son homogéneos entre sí, los apareamientos sean cada vez más frecuentes en individuos que están relacionados, como son pequeños números, individuos de 20 o menos. Entonces la homocigosis sube, desfavoreciendo a los individuos heterocigotas, ¿no? Con el tiempo, realmente lo que va a hacer es que un grupo de individuos homocigotas va a aparecer y el otro va a desaparecer, ¿ya? La frecuencia P va a ser 1 y la Q va a ser 0, la P va a ser 0 y la Q sub 1 respectivamente, ¿ya? En el tiempo. Ahí tenemos, por ejemplo, miren ustedes, individuos, hay individuos heterocigotas, ¿no? Homocigotas, y con el tiempo un grupo de ellos, ¿no? Se hace homogéneo y se comienzan a reproducir entre sí, ¿no? Habiendo pocos individuos entran en endogamia, por lo tanto la homocigosis se favorece. De la misma forma, miren ustedes, una población, vamos a suponer acá hay 12 individuos, ¿no? 10 alelos A dominante y 10 alelos A recesivos o minúsculas. Entonces 10 de 24, 5 doceavos, 10 de 24, porque hay 24 individuos en total, 12 individuos, 24 alelos en total. Si quiero hallar las frecuencias, ahí tengo las frecuencias de cada uno, es 4 doceavos, ¿no? O un tercio.
Pero ¿qué va a pasar? Se fracciona, por ejemplo acá, ya no tengo 12, sino 6 individuos, por acá se va otro grupo de 6 individuos, se forman subpoblaciones, se comienzan a reproducir entre ellos y estos individuos todos se vuelven homocigotas dominantes con el tiempo. Y este grupo de individuos todos se vuelven homocigotas recesivos con el tiempo. Es decir, tenemos un fraccionamiento de individuos bastante diferenciado, ¿no? ¿Qué pasa con la deriva génica? Bueno, yo le puedo dar el valor de Q, 0.5, también P 0.5, tamaño poblacional pequeño, de 10, yo le dije menos de 30. ¿Y qué va a pasar con la deriva génica en 100 generaciones? O sea, que la frecuencia de Q va sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, y con el tiempo, ¿no?, se vuelve mayormente la frecuencia de P, se va a incrementar, y la frecuencia de Q, es decir, va a tender hacia la homocigosis. ¿Ok? O podría pasar lo contrario, ¿no? Sube, vuelve a bajar, sube, vuelve a bajar. Esto de subir y volver a bajar es simplemente lo que se llama deriva génica, ¿no? Fluctúa, ¿no? En la deriva génica las frecuencias fluctúan hasta que se vuelve una de ellas, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. Parten de 0.5, ¿no? Pero ni en 100 generaciones se han estabilizado, ¿no? Una población, ¿no?, ni en 100 generaciones se han estabilizado, pero bueno, por eso se llama deriva génica. Vamos a pasar veamos este videito para poder entender un poco el tema de deriva génica. Ya hemos visto algunos videos sobre evolución, pero recordemos que la evolución es el cambio de rasgos hereditarios de una población a través de las generaciones. Y muchas veces escucharán decir a otras personas que la evolución y la selección natural es lo mismo. Pero quiero aclarar en este video que la selección natural es solamente un mecanismo de la evolución, y es del que más se habla porque se considera un mecanismo primario. Selección natural. Y de lo que me gustaría hablarles en este video es de otro mecanismo llamado deriva genética, o también conocida como deriva génica. Entonces, aquí tenemos selección natural y por acá voy a escribir deriva génica. Ok, y hemos hecho muchos videos sobre selección natural, pero en resumen podemos decir que consiste en que si tenemos una variación en una población en la que existen diferentes rasgos hereditarios, voy a dibujarlos de diferentes colores. Aquí tenemos una población y sus integrantes pueden ser de color azul o pueden ser de color rosa, o tal vez existan en otra variación. Tal vez también hay de color amarillo. Entonces, la selección natural nos dice cuál de estos rasgos se adaptan mejor al medio ambiente para que por lo tanto se puedan reproducir. Entonces, tal vez hay algo especial sobre vamos a decir, el azul. Eso permite que estos seres se reproduzcan rápidamente o que no sean atrapados tanto por los depredadores, o para que puedan acechar mejor a la presa. Entonces, aun cuando son ligeramente más favorecidos para reproducirse, con el tiempo, por muchas generaciones, sus números crecerán y dominarán, mientras que para los otros rasgos será más difícil sobrevivir. Esa es la selección natural, que en este caso favorece al rasgo azul. Así que esto se trata de los rasgos más aptos. Pero miren, la deriva génica también es un cambio de rasgos hereditarios en una población a través de las generaciones. Y aquí no se trata de qué rasgo es el más apto para el medio ambiente, sino más bien de los que necesariamente sobreviven. La deriva génica en realidad se trata de cambios. Cambios aleatorios. Un buen ejemplo de eso sería esta imagen, en la que podemos ver cómo ocurre la deriva génica. Aquí tenemos una pequeña población de 10 conejos, en la que está presente el gen del color.
Así que tenemos dos versiones de ese gen, o mejor dicho, dos alelos. Tenemos la versión B mayúscula y la versión B minúscula, y la B mayúscula es la dominante. Este es un ejemplo mendeliano. Entonces, si tenemos dos genes B minúscula, es decir, dos alelos de los blancos, es un conejo blanco, pero si tenemos dos alelos cafés, 2B mayúscula, el conejo es café. Y si tenemos un heterocigoto, el conejo es café. Y como pueden ver, existen diferentes heterocigotos en esta pequeña población. Pero si comparamos el número de Bs mayúscula con respecto a las B minúscula, podemos ver que tenemos la misma cantidad. Entonces, si elegimos un alelo aleatorio de esta población, podemos elegir tanto B mayúscula como B minúscula, aun cuando el fenotipo es que hay más conejos de color café. Y estos 6 conejos cafés tienen tanto B mayúscula como minúscula. Pero ahora supongamos que analizamos una población en la que, aunque haya conejos cafés y blancos, no hay ventaja. Es solo por casualidad, por pura casualidad aleatoria, los 5 conejitos de arriba son los que podrán reproducirse, y los 5 de abajo son los que no se podrán reproducir. Y tal vez piensen, ¿por qué estos 5 sí? Bueno, yo no los escogí, solo es un ejemplo. También podrían ser los 5 de abajo, o solamente estos 2. Podrían ser solo estos 2 conejos blancos los que podrían reproducirse, pero todo esto es pura casualidad. O podría ser debido a los rasgos que no están relacionados con los alelos de los que hablamos. Pero bueno, desde el punto de vista de esos alelos, parece que es aleatorio. Entonces, esos 5 conejos se reproducen, y en la siguiente generación podemos tener esta situación aleatoria, en la que miren, la frecuencia del alelo B mayúscula ha aumentado del 50% de los alelos en la población al 70%, y puede existir otra casualidad aleatoria. Pero no estoy diciendo que esto es lo que siempre ocurre, porque puede que ocurra al revés, aun cuando ocurrió la primera selección aleatoria. Puede ser que ahora este conejo blanco de pronto pueda reproducirse, o tal vez no. Tal vez estos 2 conejos cafés, que son homocigotos por el rasgo dominante, puedan reproducirse, y nuevamente no tiene nada que ver con que sean más aptos. Entonces, se reproducen. Y repentinamente el alelo blanco se ha ido por completo, y eso es porque el alelo blanco de alguna manera hace que los conejos sean menos aptos. O tal vez les confiere alguna ventaja. Tal vez desde otro punto de vista los conejos blancos tenían un rasgo mejorado, pero por la casualidad aleatoria desaparece de la población. Entonces, la idea general, para poder comparar, es que en la selección natural el ambiente selecciona los rasgos que son más favorables para la reproducción, mientras que en la deriva génica son cambios aleatorios. Cambios aleatorios en la reproducción de una población. Ahora, como pueden imaginar, aquí solo tenemos como ejemplo a 10 conejitos, y lo que he descrito ocurre más en poblaciones pequeñas. Entonces, ocurre más en poblaciones pequeñas. Y tenemos algunos videos de estadística en Khan Academy por si quieren verlos. La probabilidad de que esto ocurra con 10 conejitos contra la probabilidad de lo que ocurra con 10 millones de conejos es muy diferente. Es más probable que la deriva génica ocurra en una población pequeña, y de hecho los biólogos están preocupados por las poblaciones pequeñas, específicamente por la deriva génica, porque por razones aleatorias puede existir menor diversidad, menor variación en la población, e incluso los rasgos favorables pueden ser seleccionados aleatoriamente. Ahora, particularmente existen 2 tipos de derivas génicas muy mencionadas debido a una reducción significativa en una población. Una se conoce como el efecto de cuello de botella. Lo escribiré por aquí. Efecto de cuello de botella. Y el otro es el efecto fundador. Lo pondré por acá. Efecto fundador. Ok. Y las dos son ideas en las
las que tenemos una reducción significativa de la población por diferentes razones. Miren, el efecto de cuello de botella es cuando tenemos un desastre o evento en el que muere gran parte de la población y solamente una pequeña parte sobrevive. Se le llama cuello de botella porque imaginen que aquí tenemos una botella. Aquí tenemos una botella y adentro de esta botella tenemos canicas de diferentes colores. Entonces tenemos algunas canicas amarillas, algunas de color rosa y también tenemos, no sé, algunas azules. Aquí tenemos algunas canicas azules. Así que en la población original tenemos mucha variación, pero si ahora las queremos sacar a todas de la botella, es decir, si tal vez ocurre algún desastre, bueno, tal vez solo 2 sobrevivirán. Vamos a suponer que solamente sobreviven 4. Entonces, ¿cuáles son las canicas que salen de la botella? Bueno, esto es solamente una metáfora. Obviamente no estamos poniendo poblaciones en botellas, pero después del desastre, solo algunos sobreviven. Y tal vez no contenga ningún rasgo que sea más apto o deseable para el medio ambiente, pero recuerden que todo ocurre aleatoriamente. Entonces, por este desastre, solo estos sobreviven, así que repentinamente ocurre una disminución masiva no solo de la población, sino también de la variación de la población. Y muchos alelos tal vez hayan desaparecido, así que esta es una forma extrema de la deriva génica. Ok, y el otro ejemplo es el efecto fundador, que es la misma idea de que una población se hace más pequeña, pero el efecto fundador no es por un desastre natural. En este caso, bueno, nuevamente supongamos que tenemos diferentes alelos. Tenemos mucha variación en esta población. Hay mucha variación, y supongamos que todos están conviviendo en esta región. Tal vez están rodeados por montañas. Bueno, lo estoy inventando, pero supongamos que un par de estos personajes de color azul un día estaban caminando y se separaron del resto de la población. Tal vez descubrieron algún pasaje secreto en las montañas y comenzaron una nueva población en otro lugar. Por eso se conoce como efecto fundador, porque estos son los fundadores de la nueva población. Y nuevamente, eso ocurrió aleatoriamente. Entonces, ahora hay menor variación y son una población más pequeña. En este caso, todos son azules. Así que este es un proceso de deriva génica en el que varios alelos han desaparecido, porque aquí solo tenemos una población pequeña en donde todos son azules. Y como tenemos una población tan pequeña, es más probable que ocurra más deriva génica. Entonces, es muy interesante pensar en que la evolución y la selección natural están relacionados, pero recuerden que la selección natural es solamente un mecanismo de la evolución y que también tenemos a la deriva génica, que no se trata de seleccionar los rasgos favorables, sino que todo es aleatorio.